¿cómo? ¿La tapa de yogur es arte? Pero entonces, ¿quién la va a comprar? ¿Y quién permitió esto? Pero justo ese caos, todo ese no entendimiento es lo que nos aporta el arte. Es que tú no meditas o no rezas o... Yo hago arte, es lo mismo. Es lo mismo que rezar el rosario. La gente no tiene pasión. La pasión es algo que desestabiliza a la sociedad moderna. Nos quieren calladitos, nos quieren iguales, sin opinión. En este material lo que hago es saltarle encima, doblarlo con las rodillas, patearlo, y es así como le doy la forma. La mente es nuestro enemigo. La mente no nos quiere. Estás en tu momento más feliz y te está haciendo pensar en cuando te caíste de niño enfrente de tu novia. Ay, es que no quiero viajar porque no hablo el idioma. ¿Cuál es el problema? Tienes que comer en tal lugar. No, yo no tengo que comer en ningún lado. Claro, esa de que no fuiste a Marruecos, sino según quién. No me interesa. No estás perdido, estás conociendo. Estar perdido es de las cosas más lindas del mundo. Me volvió a la cabeza esa frase que dijiste. Cuando te pierdes, encuentras cosas que quien sabe dónde está no las va a encontrar. ¡Wow! Bienvenidos a Entre Mundos, un podcast de Sondela. Hoy tenemos el gran honor de poder platicar con una de las mentes más brillantes y uno de los artistas más importantes de toda Latinoamérica, Aldo Chaparro. Bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto. Mucho gusto, Aldo. Gracias. Muy emocionados de tenerte aquí en el podcast. Igualmente. Sí, muy felices de platicar contigo, conocer un poquito de la mente que hay detrás de estas grandes obras que podemos ver por México y por el mundo a lo largo de países, de lugares, de personas que les gusta y coleccionan arte y que valoran tanto tu trabajo y que nosotros también cuando lo vemos lo podemos apreciar. Aldo, para empezarte a conocer un poquito, me gustaría preguntarte, ¿qué contexto social fue el que formó a la persona que luego se transformó en un artista? Interesante. Bueno, yo pienso que son muchos factores, ¿no? Cuando yo estudié en Lima, era en los años 80. En esa época, Lima, yo nací en Perú, Lima estaba en una especie de caos y de crisis porque había terrorismo. En ese momento existía en Perú un grupo terrorista que se llamaba Sendero Luminoso, que eran, según ellos, maoístas anarquistas. O sea, que imagínate. Entonces eso determinó mi situación y la de toda mi generación. Era, sobre todo si estudiabas arte, pues era imposible pensar que ibas a tener una carrera en arte en una situación social de ese tipo. Y así es como toda mi generación, una vez que o terminaba el colegio o terminaba la universidad, salían corriendo. O sea, no había expectativas de un desarrollo profesional en esas circunstancias. No solo porque además Lima, antes del internet, pues era una ciudad que estaba lejos. Estábamos lejos del mundo, lejos de la información, lejos de saber qué es lo que se estaba haciendo en términos de arte en el resto del planeta. Entonces Lima tenía lógicas internas creadas a partir de esa desconexión con el mundo que generaban productos a veces muy buenos, pero diseñados para un mercado muy pequeño y muy local. Entonces yo en ese momento decidí que tenía que salir. Viajé un poco, realmente me dediqué a viajar un poco en ese momento. Y un día un amigo, un artista importante de Lima, Moiko Yacker, me dijo, oye, tengo una exposición en un museo que va a abrir en Monterrey. Yo me acuerdo que mientras él me lo contaba, yo pensaba que era Monterrey, California. Entonces me acuerdo que llegué al estudio, me di cuenta de que no era, y entonces me di cuenta que iba a viajar a México y a Monterrey, una ciudad de la que no tenía ni idea. Así llegué a Monterrey. Imagínense todo lo que no sabía. Imagínense lo que no tenía idea. Y llegué a Monterrey. En esos años Monterrey estaba viviendo una euforia por el arte. Todos los grandes empresarios habían empezado a comprar arte, promovidos por un importante dealer de ese momento que era Memo Sepúlveda. Memo tenía una galería que se llamaba Arte Actual.
y que trabajaba muy de la mano del Museo Marco, del museo que estaban inaugurando. Y Memo hizo un gran trabajo. Ramis Barquet apareció después. Entonces habían galerías con artistas internacionales. Yo en esos años conocí a Julian Schnabel, a Nina Nosei, Janenzo Sperone, Bruce Nauman, Susan Rothenberg. Son artistas internacionales que llegaron a Monterrey buscando nuevos mercados, buscando nuevas oportunidades, haciendo amigos. Y Monterrey se prestaba perfecto para eso. Una ciudad como Monterrey, en donde es segura, vives bien, hay dinero, son las condiciones idóneas para generar una comunidad que soporte, mantenga, entienda y exhiba arte. Y llegué a Monterrey, me di cuenta de ese escenario. Me acuerdo que yo viajé en el avión con mis piezas, con 2 piezas pequeñas, que en una cena vendí inmediatamente. Y luego de comparar mis precios de Lima con los que tenía que ajustar en Monterrey, una pieza mía valía en Monterrey 5 o 7 veces más de lo que costaba en Lima. Entonces vendí 2 piezas que me acuerdo que compró Diego Sada para su colección, y con el dinero en la mano dije, o me regreso a Lima o pongo un estudio en Monterrey. Y eso fue lo que hice, puse un estudio en Monterrey. Llamé a mi casa y les dije, cierren mi estudio en Lima, ya no lo necesito, yo me voy a quedar aquí. Y así fue como empezó mi historia en Monterrey. Y hoy eres uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, pero hubo un punto en donde alguien tuvo que ver tu arte, a lo mejor probablemente fuiste tú, que dijo, tú puedes vivir del arte, puedes hacer de esto una profesión. ¿Qué cambió de ti en ese momento? Esa es una situación muy compleja y creo que tiene que ver con tu contexto familiar. Cuando tu papá te dice, yo soy ingeniero y tú tienes que ser ingeniero, y tus hijos igual que mi papá y mi abuelo, ¿no? En mi casa mi papá era una persona sensible, él hubiera querido ser arquitecto, no lo pudo hacer porque tuvo que trabajar desde muy chico, pero era una persona muy hábil. Mi papá era un handyman, igual que mi hermano, igual que yo. Siempre estábamos reparando, construyendo, armando, creando juntos. Y cuando en algún momento yo descubrí que el arte podía ser una profesión, porque yo no tenía idea que lo que yo hacía todo el día podía convertirse en una profesión que se integrara a un sistema económico, que significara que yo podría vivir de eso. Yo un día me enteré y me dije, claro, sí, esto es lo que quiero hacer. Y en ese momento mi papá me apoyó con todo. Teníamos un tío que había sido pintor, o sea que mi mamá dibujaba muy bien, mi mamá diseñaba para una diseñadora de moda muy importante, mi mamá era la encargada de hacer los dibujos, ahí tengo algunos, eran muy buenos. Entonces en mi casa había un contexto en donde, o sea, no solamente me lo permitían, sino que me apoyaban. Y en ese momento me di cuenta que estaba en el contexto correcto y que nada más tenía que... ¿Y qué tipo de arte hacías en ese momento? Cuando estaba chiquillo, creo que lo que más hacía era escultura. Por eso cuando entré a la universidad a estudiar, me fui a la especialidad de escultura. Pero siempre me sentí más afín a la escultura que a la pintura. Ahí había un entendimiento de mi parte más agudo por las 3 dimensiones que por las 2. Y eso fue definitivo en mi carrera, definitivo. Aldo, creo que el arte refleja mucho de quién es el artista, ¿no? Y de parte de sus emociones y de las emociones que tiene cuando lo está creando. ¿Cuál crees tú que es la obra que refleja el momento más luminoso de tu vida? Bueno, digamos que mi trademark, o sea, las piezas que más se conocen son estas, las de los aceros. Digamos que esa es la pieza con la que me internacionalicé, es la pieza de las piezas que más hemos vendido, y es por las piezas que la gente me reconoce.
Cuando veo un acero arrugado o incluso una bolsa de papas, me taguean y me mandan la foto. Bolsa de papas, pero al revés. Sí, varias veces. El otro día alguien me mandó un pescado envuelto en papel de aluminio y me tagueó. A mí me encanta cuando ya una idea ya se expandió tanto en tu medio que ya entonces tienes apodos y bromas. Y que la gente le empieza a asociar con todo. Con todo, que eso me encanta, me encanta. Y yo creo que los aceros han sido como eso. Claro, con todo eso también, con los beneficios, vienen también problemas, ¿no? Porque un artista que tú conoces por una sola obra, pareciera que no tiene otras curiosidades, pareciera que su único interés es vender, pareciera que tiene un producto que no quiere evolucionarlo, y en el mundo del arte es muy complejo. Si vendes porque vendes y si no vendes porque no vendes. O sea, siempre hay un conflicto. Entonces, la parte negativa de que estas piezas hayan tenido tanto éxito es que mucha gente no sabe que hago otras cosas. Entonces, un poco mi trabajo en estos momentos, y ya desde hace varios años, es enseñar y producir cosas diferentes. Yo trabajo con cine, con películas de Super 8 que grabo y edito, trabajo en madera, trabajo en metal, trabajo en acero, trabajo en resina, con acrílico, pinto. Desde hace algunos años la pintura se ha convertido ahora en mi verdadero propósito. En septiembre voy a tener una exposición con mi galería aquí y va a ser toda de pintura. Y esto para mí es como volver a empezar. O sea, como empezar desde cero, porque yo siempre había sido escultor, aunque había pintado un poco, pero nunca con la determinación o el profesionalismo que le dediqué a estos materiales, ¿no? Y tú comentas que estas obras de acero son las que te ayudaron a internacionalizarte. ¿De dónde viene la inspiración para hacer estas obras de arte? Eso es muy interesante porque yo considero que mi trabajo siempre es expresionista. Es un trabajo que siempre sale como muy brutal, de una forma brutal y hasta violenta. Nunca me han gustado afinar detalles, nunca he sido un artista de superficies pulidas ni de cuidar esas cositas que ahora son tan importantes en el arte, porque ahora el arte está asociado a un objeto de lujo. Pero mi vocación siempre fue diferente. Y cuando yo hice estas piezas al comienzo, yo las hacía pensando en un objeto muy expresivo, ¿no? Yo lo que hago es, en este material lo que hago es saltarle encima, doblarlo con las rodillas, patearlo, y es así como le doy la forma. No uso herramientas, porque yo quería expresarme con el material como si fuera mi pincel, como si fuera mi brocha. Y con el tiempo lo que pasó es de que el objeto se sofisticó y empezó a venderse como un objeto de lujo. Los acabados en esto es perfecto, la pintura es pintura electrostática, que yo aprendí cómo aplicarla. En fin, fui refinando el objeto y llegó a un punto en donde, se me escapó de las manos y se convirtió en un objeto que la gente compra, no por el lado expresionista, sino por su lado bello, su lado decorativo. Sí. Entonces estas obras las haces, cada obra tiene un estado de ánimo diferente de lo que tú sentías en ese momento. ¿Y tú te acuerdas cuando ves una de tus obras así en la calle, cuando pasas por enfrente de una, te acuerdas de lo que sentías en ese momento o cada vez te genera sentimientos diferentes? No, después de un tiempo de hacerlas, como es una liberación física, me di cuenta que mi estado de ánimo influía muchísimo en el resultado de la obra. Por ejemplo, si estaba cansado, los pliegues son más ligeros. Si estoy de buen humor, la pieza es como buena. Pero, por ejemplo, cuando estoy enojado o cuando estoy de mal humor, la pieza me sirve para desfogar ese malestar y quedan fantásticas. Entonces, cuando veo una pieza,
sí recuerdo el estado de ánimo que provocó ese resultado. ¿Y hay algún artista que marcó un antes y un después en tu carrera? Muchísimos, o sea, a mí me encanta la pintura y me encanta la historia del arte, o sea que yo creo que he pasado por todos los momentos de la historia del arte y he pasado por todas las referencias con otros artistas. La única manera de enamorarte de lo que haces es conociendo lo que los demás hacen, o sea, ves otras ideas, otros pensamientos, otras cabezas, y entonces de esa manera tú entiendes, ves la pasión con la que otros crean, la pasión, la determinación, el profesionalismo que otros artistas, con la que otros artistas crean, y pues inevitablemente tú quieres imitarlos, ser como ellos, ¿no? El asunto de las referencias, que es algo que siempre se complica mucho, es algo con lo que yo pienso todo el tiempo. Por ejemplo, en la música, tú puedes hacer un cover de una canción que ya existía. Y si te dicen, fulanito va a sacar un cover de esta canción de los años 60, tú hasta la esperas, dices, Sí, qué emoción, quiero ver cómo renuevan esa idea. Pero en el arte no lo puedes hacer. En el arte yo no puedo decir, voy a hacer un remake de Carla André. Claro, te criticaría. O sea, porque ¿no? entonces es copia, Sí. no es un remake. Es por estas reglas extrañas del mundo del arte que solamente aplican en el arte, ¿no? Entonces, las influencias es una cosa que todos los artistas tenemos, o sea, pero no hay discriminación, o sea, me puede influenciar esa columna o me puede influenciar la pintura de otra persona. Por ejemplo, mis hijas se ríen mucho de mí porque la primera vez que fue, la primera vez que las llevé al Cusco, en Perú, hicimos todo el viaje y vimos cosas alucinantes, increíbles y qué sé yo, y me decían, bueno, papá, seguro vas a regresar con alguna idea de todo esto. Y en ese momento estábamos en el aeropuerto de Cusco ya para regresarnos. El aeropuerto es feísimo, es un aeropuerto muy viejo, muy feo, pero tiene unas columnas que soportan el techo de este aeropuerto de los 50, pasado de moda y feo, que hacen como una torsión así. Entonces vi las columnas, inmediatamente me pusieron a pensar, me puse a dibujar y de ahí salieron unos tótems. Entonces mis hijas me dicen, fuiste a Cusco y lo que más te influyó fueron las columnas de un aeropuerto viejo. Sí, lo que pasa en la mente de un artista. Sí, es muy irónico, ¿no? Hasta irónico puede ser. ¿Qué dirías que es el arte hoy, Aldo? Es que no creo que sea hoy, yo creo que es una cosa de siempre. El arte cumple la función de hacernos vivir a través del objeto artístico experiencias que en el resto de nuestra vida cotidiana no podemos tener, ¿no? El arte está diseñado para ser un objeto libre. Entonces, cuando la gente se asusta porque la pieza de Gabriel Orozco es una caja de zapatos o porque en toda la exposición la única pieza era una tapa de yogur pegada en la pared, la gente le da miedo, pero lo que el artista y el medio artístico está haciendo es expandir nuestros límites. Nosotros queremos que nuestros límites se expandan para que nuestra experiencia humana sea más plena. Entonces el arte nos lleva a eso. Dice, ¿cómo? ¿La tapa de yogur es arte? Pero entonces, ¿quién la va a comprar? ¿Y quién permitió esto? ¿Y cómo hay un sistema cultural, económico que soporte una cosa así? Pero justo ese caos, todo ese no entendimiento o sí entendimiento, es lo que nos aporta el arte. Nos ayuda a vivir con menos parámetros, porque todo lo demás, toda nuestra estructura, está parametrada. Nuestras relaciones personales, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones laborales, nuestro trabajo, todo está parametrado. En cambio, la creatividad es la que te permite vivir una vida con una percepción más amplia. Y vivir fuera de esos límites, porque al momento de estar haciendo arte, estás en contacto con esos lugares fuera de esa estructura normalizada social en cómo nos movemos.
¿a ti cómo te impacta personalmente? Sí, sí, por ejemplo, esa misma actitud en el aeropuerto en donde estoy sensible y abierto a todo, ¿no? O sea, yo todo el tiempo estoy a flor de piel porque estoy todo el tiempo sensibilizado. Entonces, yo no tengo un botón en donde me digan, ya se acabó la sensibilidad y Claro. ahora regresa. Entonces, es complicado. Es complicado porque esa misma sensibilidad la aplico a todas mis relaciones. Entonces, a mis relaciones, a mi jardín, a mi vida. Y estoy sensible a todo. Lo malo me pega el triple, lo bueno también, pero yo siempre lo he pensado, es como andar sin piel por la vida, ¿no? Yo siempre he pensado que todos somos creativos. Simplemente hay personas que tienen más trabajado ese lado creativo que otros, como por ejemplo los artistas. Y me gusta mucho esto que dices de que los artistas están ahí para que nos ayuden a expandir nuestros límites. Así es. ¿Tú consideras que para que un artista pueda ser lo más creativo que pueda, tiene que usar psicodélicos o alguna sustancia? Esa es una buena pregunta. Tu vida cotidiana te enfrenta a situaciones que promueven esa sensibilidad. Por ejemplo, mi jardín. Yo realmente mi día me la paso pintando y haciendo jardín, pintando y haciendo el jardín. Me parece que la actividad es muy parecida, pero constantemente estoy buscando situaciones que le aporten a mi propio trabajo, ¿no? Sí, estar expuesto a cosas con sabor para que eso le pueda aportar a tu Claro. creatividad. Sí, y que una experiencia psicodélica a veces como que podemos pensar que viene de una sustancia, pero también creo que la podemos como encontrar en la naturaleza y en ciertas cosas a las que nos vamos exponiendo, ¿no? Para Como humano, como ser humano, uno debería estar dispuesto a probar todas las cosas que la vida te ofrece, ¿no? O sea, probar un poco y conocer y saber y experimentar, porque todo eso que integras a tu personalidad la enriquece, ¿no? Ahora, siempre dicen, ¿no? Es que todos los artistas son unos marihuanos y sí hay un poco de realidad en eso, o sea, sí hay los mejores momentos, digamos, de creatividad en mi estudio, sucede una cosa que luego uno aprende a un estado que uno aprende a provocar, y yo lo siento como que es mi mente, tu mente que está todo el tiempo invadiéndote de ideas y de tonterías y de recuerdos del pasado y proyecciones al futuro. Yo siento que ese estado al que llego después de trabajar un rato hace que mi mente se calme un poco y entro en un estado como neutro. Y ese es el estado que más me permite a mí trabajar, cuando logro dominar mi cabeza, porque la mente es nuestro enemigo, o sea, la mente no nos quiere. Estás en tu momento más feliz y te está haciendo pensar en cuando te caíste de niño enfrente de tu novia o cosas así. Entonces, después de muchas horas de estar trabajando, como separarte tantito y ese momento. Es como, por ejemplo, cuando sales a correr. Ok. Cuando sales a correr, el primer momento como que no sabes ni qué hacer con tus brazos o tus piernas, y después de un rato agarras un ritmo y de pronto ya no estás pensando en tus piernas ni cuánto estás corriendo, tú ya estás en una claridad. De repente ya estás pensando en tu vida. Tienes una claridad porque el esfuerzo físico obliga a tu mente a calmarse, esa es la ventaja del deporte, sí, ¿no? Calma tu mente y te pone una claridad. Es muy parecido a eso. Es como una meditación en movimiento. Es una meditación en movimiento, así es. Cuando mis amigos me dicen, es que tú no meditas, o no rezas, yo hago arte, es lo mismo. Es lo mismo que rezar el rosario. Ese estado en el que estás reza, lo que estás haciendo es aplacar tu mente y entrar a un estado de meditativo.
mismo, rellenar una superficie con un color toda la tarde hace que entres en ese estado tan específico que para mí es lo más valioso. Y no es fácil. ¿Tiene que ver el espacio en el que estás, el espacio físico, para poder provocar ese estado? Sí, lamentablemente sí, ¿no? Porque yo te podría decir, yo puedo pintar en cualquier lugar y en esa esquinita puedo hacer todo lo que necesito, pero no. Y sobre todo con los años. Uno se amaña y entonces ya estoy acostumbrado a mi estudio, ya estoy acostumbrado a la luz que entra de este lado o de este lado, ya estoy acostumbrado a mi música. Sí, por eso los artistas no han visto el meme ese que dice, de joven, quiero ser artista. De mediana edad estoy luchando por una carrera y de viejo eres un viejo loco con un estudio en su casa. Es un poco eso, ¿no? ¿Y qué música escuchas? De todo, porque la música es clave para mí para trabajar. Es clave. Es como, porque es como pintar, hacer artes, también es de alguna manera como bailar, ¿no? Estás en control de tu cuerpo, estás obligando que tu cuerpo funcione en cierta dirección, en cierta dinámica. Entonces la música es el acompañamiento de todo eso, es lo que genera la atmósfera de eso. Entonces hay días en que, hay épocas que, no sé, me paso escuchando la misma ópera todo el día o estoy buscando música nueva porque sé que eso va a mejorar mi experiencia en el estudio. Sí, es una cosa clave. Ahorita hablas de que estás acostumbrado a tu estudio, a tu espacio, a escuchar la música. Tengo curiosidad, ¿cuál es el ambiente perfecto para ti para poder crear? Cuando ya ven que siempre dicen, no, el artista tiene que sufrir para sacar de adentro, y para que llegue la inspiración, ¿no? Esos son los dos clichés que hay alrededor de la producción del artista, ¿no? Pero con el tiempo yo me di cuenta que, mentira, yo cuando sufro no puedo ni escribir una línea. Lo haré por retorcido y loco, pero para mí mi mejor momento, mi más creativo es cuando como bien, cuando mi pareja me quiere, cuando mis hijas están bien, cuando tengo dinero, cuando mi vida está bien. Mi trabajo es mejor, como el de todos, ¿no? Esa idea de que tienes que sufrir para querer sacar una idea desgarrada que viene desde adentro y el hecho de que sea desgarrada y profunda lo va a hacer honesto y lo va a hacer mejor, a mí no me funciona. Conozco mucha gente que sí. Y yo hablando un poco más también en cuanto al espacio físico, ¿en qué momento del día te gusta a lo mejor echarte tu cigarrito mientras estás haciendo tu arte? ¿Cómo es esta rutina de Aldo para crear? Yo me he logrado tener súper slow mornings. Doctorado en slow mornings. Doctorado en slow mornings. Yo me levanto muy temprano, me levanto a las 7, pero de 7 a 12 voy entrando a mi realidad poquito a poquito. Y voy, sigo mis intereses, me interesa mucho la política, estoy viendo el teléfono, si tengo ganas contesto un mensaje, pero realmente mi trabajo empieza a las 12. Yo bajo, me arrastro de mi cama al estudio y cuando ya entro al estudio, sé que cualquier cosa que haga en el estudio ya es trabajo, porque a veces entra Liliana al estudio y me ve sentado así. Entonces me dice, ¿qué haces? Estoy trabajando porque, o sea, la mitad de mi trabajo es contemplación y análisis y la otra mitad es acción. Entonces, Bruce Nauman decía que todo lo que haces en tu estudio, incluso hacer una siesta, es trabajo. Bruce Nauman. Bruce Nauman. Órale. Entonces, sí, lo sigo muy al pie de la letra. Qué interesante. Da la impresión que tienes muy presente el lado emocional. Con tu familia, tus vínculos, el ritmo de vida que llevas, que nos platicas. Es clave porque tus vínculos emocionales en el arte son los que te alimentan, ¿no?
O sea, es un alimento, es un parámetro, es una motivación. Sí, son muy importantes. ¿Qué dirías de estas diferentes componentes de tu vida que es lo más importante para ti? Antes, cuando eres más joven, el caos es una gran fuente de motivación, de creatividad, ¿no? Creación es destrucción y construcción, ¿no? Entonces, cuando eres más joven, la destrucción y el caos es mucho más presente. Y ahora en estos momentos de mi vida lo que te puedo decir es que de verdad lo que más me ayuda es la paz, tener paz, saber que todo está funcionando, que todo va bien, que no hay sorpresas inesperadas, a menos que yo mismo me las provoque, ¿no? No sé si tengas un libro, pero esa frase deberías de ponerla en tu libro si escribes uno. Creación es construcción y destrucción. Me encantó. Tengo una duda. Yo siempre he tenido como esta cuestión. Siempre digo, ¿qué música escucharán los músicos? ¿Y qué pensarán cuando escuchan la música de alguien más? ¿Qué pasa en la cabeza de un artista cuando va a un museo o contempla el arte de alguien más? Yo, por ejemplo, hacía revistas. Hice una revista que se llamaba Celeste. La hicimos por 14 años. Era una revista de arte, arquitectura, moda, diseño. La llegamos a vender en todo el mundo. Se vendía en París, en el Palais de Tokio, en Colette, en Madrid, en Los Ángeles, en Nueva York. De verdad fue una cosa muy exitosa. Y eso surgió de mi interés en las revistas. Yo coleccionaba revistas. Pero llegó un momento en que cuando decía las revistas, que abría otra revista y yo en vez de disfrutar la revista lo único que veía era el interlineado y la tipografía de la cabeza y la foto que se desajustó. O sea, nada más estaba pensando en técnica. Cuando un músico escucha otra música, está pensando, uy, qué buen bajo, uy, qué momento perfecto para entrar con la guitarra. Cuando voy a un museo es lo mismo. Estoy viendo técnica, composición, proporción. Y el disfrute, en mi caso, viene cuando ves que alguien logra lo que, por ejemplo, para ti es imposible, o cuando alguien tiene esos logros, ¿no? En composición, qué bien compuesto está esto. Es un poco como ver el esqueleto. Ves el esqueleto detrás de las cosas. ¿Y hay alguna obra de arte que te haya hecho llorar? Muchas, muchísimas, pero lo que para mí ha sido como un antes y después fue la primera vez que vi en Roma ¿cómo se llama? Es esta escultura de Bernini en donde es Apolo y Dafne. Y Apolo y Dafne no podían estar juntos, entonces Zeus convierte, cada vez que Apolo la toca, Dafne se convierte en un árbol de olivo. Y entonces así no permite que estén juntos nunca. Y la escultura es Apolo abrazándola mientras ella se está convirtiendo en un árbol de olivo. Y Bernini talló el mármol tan delgado que hay una ventana del otro lado y entonces tú ves pasar la luz a través del mármol. O sea, tiene unos espesores que ahora una máquina, un brazo de estos que tallan, le costaría trabajo hacer. Y para mí eso fue una impresión muy grande. Luego la primera vez que vi Velázquez fue también increíble. ¿Por qué te pegan algunas obras de arte, te pegan a un nivel emocional tan intenso? ¿Y por qué una misma obra de arte le pega emocionalmente así a mucha gente? Yo no creo en Dios en la forma en la que las religiones la proponen, pero ver el deseo del ser humano por tocar lo divino a través de la perfección y a través del conocimiento, me parece que revela un lado divino en nosotros mismos, ¿no? O sea, porque lo que un hombre hace significa que potencialmente todos lo podemos hacer. Entonces, un artista que logra cosas impresionantes nos está llevando a todos juntos al siguiente nivel. Así como un científico
o un atleta nos lleva a todos juntos al siguiente nivel, y eso mismo pasa con los artistas. Y creo que cuando reconocemos a un artista o un atleta o un científico que hace eso, nos pega adentro, porque lo que él logró lo logramos nosotros también, ¿no? Y para eso necesitas contemplación y necesitas paciencia y entender un poco. Y con las generaciones de hoy en día que están sobreexpuestas a estímulos instantáneos, ¿cómo crees que ha cambiado la contemplación del arte? Es que lo que no logramos es vivir el presente. Y por eso ahora estamos rodeados de una serie de estrategias que todos nos venden, ¿no? El yoga, la meditación, el CAP, la religión, el rezo, todo está dirigido a que acallemos nuestra mente y vivamos el presente y lo vivamos intensamente, ¿no? Entonces, creo que es una necesidad, o sea, de todos poder estar en el presente, en el momento. Cuando tú estás agradecido de tu circunstancia, y no hablo del agradecimiento de que hablan todos, o sea, de gracias, no, agradecimiento para mí significa tener una relación sana con tu presente, ¿no? En donde estás, ahí estás en el momento disfrutándolo y agradeces tu circunstancia, porque si estás en paz, es una situación privilegiada. Sí, yo me di cuenta mucho de eso en la Capilla Sixtina, que ahí sí no te dejan tomar fotos, a lo mejor por cuidar el arte y así, pero te están literalmente obligando a que contempla por favor lo que tienes arriba de ti. Y yo en Florencia me dio flojera hacer la fila para ver el David, la escultura. No sé si ustedes ya la hayan visto, pero me imagino que muchas personas cuando van a ver ese tipo de esculturas van y dicen, tengo que sacarle la foto. Y más cuando es algo en 3D, como tú mencionas, ¿cómo vas a poder expresar en una foto una escultura? Sí, te capta solamente un lado, ¿no? Nuestra percepción de la realidad nos obliga para entenderla, a desarmarla, a desestructurarla, ¿no? A analizarla por capas. Y eso es un ejercicio que, si lo haces constantemente y te obligas a estar en el momento presente, analizas esas capas, las desarmas como si fuera un rompecabezas y las vuelves a entender, tu percepción del momento puede ser muy intensa. Por eso es de que, no sé, de pronto te levantas en la mañana y el sol entra de una manera y de pronto te sientes muy feliz, muy inspirado con cosas muy simples. Y eso es un poco la labor de estar en el presente, es apreciar las cosas más simples y más sencillas, porque eso es una fuente infinita de felicidad, nada más que no las vemos. Yo recuerdo mucho, antes de entrar al Prado, que apagué mi celular y dije, quiero vivir como esta experiencia presente, tal cual. Y me topé con un cuadro de Dalí, un cuadro que, si lo ves, es muchísimo más simple que los más famosos de él. Es una niña como una casa de madera, en una ventana viendo hacia el mar. Sí. No recuerdo cómo se llama esa obra. Y me acuerdo que empecé a llorar, o sea, porque me identifiqué con esa niña como no le podías ver ni la cara, está de espaldas viendo hacia allá, y como identifiqué mis sueños, mi visión del mundo. Me imaginé a mí de chico soñando con recorrer el mundo y conocerlo y explorar y todo lo que hay allá afuera, y me llevó a ese momento. Y recuerdo que al final dije que qué bueno que apagué mi celular, porque si hubiera entrado distraído o queriendo tomarle foto a lo más bonito que hay aquí o lo que sea, no hubiera vivido esa experiencia. Por eso la gente, cuando te pregunta, ¿de qué trata tu arte? ¿No? Sí, yo te puedo contar de qué trata. Pero en realidad lo más importante no es de qué trata mi obra, sino qué es lo que detona en ti. Yo, si me preguntan de qué trata tu arte, yo normalmente lo que respondo es, dime tú primero, porque, o sea, yo sé pero quisiera saber
Arte es comunicación. Entonces quisiera saber qué impacto tiene en ti. Tú me vas a decir a mí de qué trata mi trabajo. En realidad, podría decirte que no es mi chamba explicártelo, ¿no? Tú tendrías que decirme a mí qué sientes. Y esa es la parte importante. ¿Qué detono en ti? ¿Qué recuerdos? Ese recuerdo de la infancia, ese sentimiento que tienes cuando eres niño frente a las cosas, esa admiración que sientes sobre la naturaleza cuando eres más pequeño. Tu esposa nos platicó que has tenido aventuras súper divertidas por todo el mundo coleccionando arte. Quisiéramos que nos cuentes alguna de ellas. He comprado cosas que me gustan. Mi criterio para comprar y mi gusto para comprar no tiene una línea, ni porque compro por mi propio placer, no es porque estoy generando una colección que en algún momento quisiera que tenga una lógica no, he comprado lo que me gusta. También una cosa que hacen los artistas muchos es intercambian con colegas, ¿no? Entonces, si encuentras a alguien que te gusta su trabajo, le propones un intercambio y así he hecho colecciones. He hecho una colección que bastante buena, muy interesante, muy ecléctica. Uh-huh. Y claro, han pasado cosas tremendas. Recuerdo cuando estaba en la universidad y vendí mi primera pieza. La primera, de hecho me la compró un maestro. Era una piecita de metal chiquita y me pagó $200. Duraron media hora. O sea, no duró más de media hora. Pero yo recuerdo que no dormí. Esa noche no dormí de la emoción, de la felicidad, de ver que lo que todos los años anteriores había sido un sueño, se concretara. Se concretó con $200, pero se concretara y se hiciera realidad, ¿no? Fue un momento muy, muy feliz. ¿Cómo es, o sea, qué pasa en tu mente? No sé si nos puedas contar como alguna historia que te acuerdas de que llegues tú a Marruecos o que llegues a Egipto o que llegues a uno de estos lugares donde encuentres piezas que te gustaría comprar. ¿Cómo es esa experiencia de viajar, ir, platicar con las personas, comprarlo y traértelo? En todos los viajes, hemos sido todos, mi familia, todos hemos sido grandes viajeros. Y me di cuenta en estos viajes que siempre de los viajes tú quieres traerte algo y quieres que no sean objetos dispersos. Y ahí sí me enfoqué en los textiles porque me di cuenta que era algo muy sencillo de traer en mi maleta. El sistema era perfecto. Y tengo boros japoneses, eso es algo que me gusta muchísimo. El boro es un textil en donde una familia hereda los textiles, son como unos abrigos gigantes que duran varias generaciones. Esto se empezó en una zona en Japón donde no llegaban insumos, entonces la tela era un producto caro y había que preservarlo. Entonces, para preservarlo, los hombres traían pedazos de tela y las mujeres los zurcían. Entonces, un boro viejo tiene miles de parches, miles de pedacitos pegados, miles de pedacitos unidos. Y el único pigmento que tenían a la mano era el azul añil. Entonces, son todos azules en diferentes tonos y de esos tengo un montón de boros. Y sí, coleccionar y viajar son dos cosas que muy afines, ¿no? Sobre todo si tienes esa obsesión o gusto por los objetos, ¿no? Que es lo que te lleva a coleccionarlo, ¿no? Aldo, y ahora estás entrando a un mundo diferente en donde estás creando experiencias que no necesariamente se limiten a un objeto, sino a espacios, que son tus estudios que tienes alrededor del mundo. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué quieres lograr con este proyecto de Hospitality de Aldo Chaparro? La idea de los estudios surgió porque me di cuenta que tenía
mercados más importantes que otros. Por ejemplo, Lima era un mercado importante para mí porque yo soy peruano. Luego Madrid, que es una ciudad con la que te trabajo, ahí está mi galería principal, es una ciudad con la que tengo más de 10 años trabajando constantemente. Entonces abrí un estudio en Lima, abrí un estudio en Madrid. Luego empecé a trabajar con una galería en París y abrí un estudio en París. Todo esto porque yo me di cuenta que si yo abría un estudio en la ciudad donde ya trabajaba, pasaban dos cosas. Uno, yo facilitaba la venta de obras porque mis galeristas podían ir a mi estudio, enseñarle a los clientes mi obra en mi territorio, porque no es lo mismo la obra que ellos tienen mía en las bodegas de la galería, que son su selección. En cambio, en mi estudio es mi selección de obra. Y de esa manera el coleccionista puede ver otras cosas de las que le enseñó el galerista. Eso me daba autonomía, porque cada vez que llego a una ciudad tengo dónde estar, dónde dormir, tengo un estudio, tengo mis herramientas. Ya les dije que es muy importante para mí mi estudio y en los lugares a los que estoy acostumbrados a trabajar. Pero por otro lado, también me di cuenta, muchos de mis colegas que viven, por ejemplo, en una ciudad y viajan a exposiciones y cuando tienen que vender una pieza o qué sé yo, ellos venden, agarran el dinero y se regresan. Y a mí eso me parecía un poco deshonesto. O sea, estoy trabajando en una ciudad. La ciudad me está recibiendo, está coleccionando mi trabajo, me está tratando de una manera muy específica. Poner un estudio era una manera de mi parte de regresarles también, ¿no? De estar en la ciudad, conocer la ciudad, hacer amigos, comer, vivir la cultura, vivir la ciudad. Y eso también te inspira, cada ciudad te inspira un estado de ánimo diferente, ¿no? Entonces mi trabajo no es el mismo en Lima que aquí, ni es el mismo en París que aquí. O sea, yo en París sales a la calle y ves tanta belleza que es imposible que no regreses a tu estudio cargado de cosas lindas, ¿no? Entonces, el lugar define radicalmente tu sensibilidad. Ahí me di cuenta que habíamos estructurado en cada lugar una cosa muy bonita, muy linda. O sea, mi estudio, cada estudio tiene un manager, y en Lima tenemos 7 personas, en París tenemos 2, en Madrid tenemos 2. Esa gente que trabaja conmigo invita a sus amigos, mis galeristas, mis clientes, y haces una pequeña comunidad. Entonces yo llego a Madrid y tengo mis amigos, tengo mi casa, tengo mi cama, mi tele, y eso me permite conectar con el contexto de una forma que quien vende, agarra el dinero y se regresa, no tiene. Y es ahí cuando empecé a modelar lo que es mi vida ahora. Yo paso un tiempo aquí, un tiempo aquí, un tiempo aquí, un tiempo aquí. Tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene los pros de que puedo producir y conectar con la ciudad y vivirla. Tiene los contras de que a veces necesito más tiempo para generar un proyecto. Normalmente estoy 1 mes, 2 semanas, 3 meses en cada lugar, dependiendo del proyecto que tenga. Y yo siento que los estudios los hemos convertido tanto en casita que llegó un momento que pensamos, esto sería natural de compartir. Yo sé cuáles son los restaurantes más ricos alrededor del estudio de Lima. No son restaurantes conocidos. No es el restaurante que te sale en la lista de recomendaciones de cada ciudad. Los estudios se vuelven como un lugar donde aprender sobre esa ciudad. Y llegó el momento en el que nos pareció completamente lógico querer compartir. Y sobre todo porque nos parece que puede ser una experiencia muy original, muy peculiar. No es lo mismo irte a un Airbnb que irte a la casa de un artista. Ahí están mis cosas, mis libros. Y si eres una persona sensible,
pues probablemente todos esos extras sean para ti lo más importante del lugar donde te estás quedando, ¿no? Ya no importa tanto, ok, tienes una cama, tienes una tele, hay aire acondicionado, pero ya el espacio te está aportando otras cosas, ¿no? Todos los estudios están llenos de mis piezas. Creo que si tu percepción de mis cosas sería muy diferente si vives en mi casa y te quedas 3 semanas. Vas a salir de ahí sintiendo mis piezas de una manera muy diferente que si entras, las ves en una exposición y te vas. ¿Y para qué tipo de personas están pensados estos espacios? Mira, si eres alguien que puede pagar un Four Seasons y que quieres que todo esté solucionado, que tener room service, o quieres que el barrio donde esté el estudio sea la calle principal en Salamanca, no va a funcionar para ti. Yo creo que tiene que ser para gente que está buscando una aventura diferente, que quiere conocer. La gente ya no viaja solamente por viajar, porque ahora viajar es tan sencillo, antes era complicadísimo. Y entonces la gente va a ver, si el lugar es nuevo, va a ver lo que todo el mundo ve. Y yo creo que si alguien que ya conoce muchas ciudades, dice, ahora quiero regresar a Madrid a tener otro tipo de experiencia. Entonces la gente, por eso los viajes a Bali, a meditar, a hacer yoga, los viajes a Perú para hacer caminatas. O sea, la gente está buscando extras. Viajar con propósito. Viajar con un propósito, exactamente. Ya no es, vamos a conocer. Conocer sí, pero quiero conocer otro lado que en mi ciudad probablemente no tendría. Y entonces yo creo que a partir de eso mi experiencia puede ser útil. Y viajar se puede comparar mucho con lo que nos platicabas, que es para ti el arte de la expansión de los límites también. Claro, entonces están conectadas por completo y poder combinar las dos le puede dar una aportación a alguien muy única. Expandir tu mente, ¿no? A través de experiencias a las que un viaje tradicional, donde yo tengo muchas amigas que van a Tailandia y van a comer al McDonald's. Sí. No, porque hay que probar. O sea, hay mucha gente que funciona así. Sí. En cambio, hay mucha gente que dice, no, yo me voy a ir como tú, a la selva 10 días adentro y esa va a ser mi experiencia reveladora, ¿no? Nosotros confiamos que ese sea el público para que va a realmente sacarle provecho a mis espacios, que va a entender los barrios. Por ejemplo, el estudio de París está en Le Marais, en un barrio atrás. El barrio de atrás es África. Y tiene unos restaurantes de comida africana y ya sabes cómo son los franceses, o sea, invitan un chef africano cada semana y la comida es una locura y ahora ya se puso de moda el restaurante entre los artistas. Por ejemplo, en el estudio de París hay una cosa maravillosa. A 2 calles hay una estación de bomberos y en verano los bomberos hacen ejercicio afuera en la calle. Y entonces la gente se junta en el cafecito de enfrente a ver a los bomberos hacer ejercicio. Eso, por ejemplo, es una cosa que lo pongo en la lista de lo que tienes que hacer porque claro, es espectacular, ¿no? Claro. Oye, Aldo, ¿y tú cuando viajas, qué tipo de experiencias te llaman la atención? Yo siempre digo que soy el peor turista. El peor. Yo me acuerdo que vi la Torre Eiffel, creo, a la 4ª o 5ª vez que estuve en París. O sea, si es de gusto común, o sea, no hay nada que me mueva. Nunca he visto la Estatua de la Libertad. Nunca he ido, no, creo que la he visto de lejos. O sea, no me interesa. No me lleva. O sea, no viajo para palomear cosas para que después en una conversación digas, ¿viste? Sí, la vi. ¿Conoces esta calle? Sí, la conozco. No me interesa. Yo he tenido viajes, eso ya es un poco el colmo, pero donde no he salido de la cama. O sea, llegaba a Los Ángeles y la casa era tan cómoda que me quedaba ahí y no salía a la calle. O sea, no soy el mejor turista del mundo. O sea, a mí me gusta viajar para conocer lo que a mí me interesa. Por ejemplo, he ido a Marruecos, no sé, unas 10 veces. Y lo conozco muy bien. Pero cuando me dicen, tienes que comer en tal lugar. No, yo no tengo que comer en ningún lado.
O sea, yo voy a ir descubriendo en los caminitos qué es lo que se me antoja, ¿no? Claro, esa de que no fuiste a Marruecos y no... Y no viste, ¿Según quién? no me interesa. Yo me identifico muchísimo con eso porque al principio cuando empecé a viajar mucho, sí empecé a viajar más así de unos pocos días en esta, o sea, 2 días aquí, 2 días acá, el Eurotrip y déjame, me le meto 7 países en 14 días. En 14 días, y regresas loco, no te acuerdas de nada, es la verdad. Del aeropuerto y las columnas. Y las columnas del aeropuerto, de eso no se te olvida. Pero yo tengo viajes que no me acuerdo de nada. ¿Y por qué no me acuerdo de nada? Porque todo lo que hice fue intrascendente. Exacto. Y hoy elijo decir, si tengo 2 semanas, un lugar. Así es, así es. Y te das cuenta, por ejemplo, un día estaba en el avión y la señora de atrás le decía a la otra, le decía, yo no entiendo a la gente que viaja y regresa al mismo lugar. Si ya estás viajando, ¿por qué no vas a uno nuevo? Y yo, Dios mío, qué error. Qué limitado, Lo ¿no? que tú quieres es llegar a una ciudad y entenderla desde adentro, profundamente, ¿no? Saber qué las mueve. Quieres entenderlo todo. O sea, es algo que además te va a llevar años, ¿no? O sea, saber caminar en París no es algo que vas a aprender en un viaje de 4 días. Es algo que vas a aprender yendo y regresando. Por eso no tengo prisa. No tengo prisa en palomear esas cosas porque sé que regresaré, ¿no? Yo pienso que también, no sé si recuerdan esta película que sucede en Marruecos, The Shelter in the Sky. The Shelter in the Sky. De Bertolucci, está basada en un libro de Paul Bowles, que Paul Bowles era un gran viajero. Tiene un libro que se llama Memorias de un nómada, que se los recomiendo muchísimo. Él era incansable. Terminó viviendo en Tánger los últimos años de su vida. Y él hizo esta película que trataba sobre los primeros turistas en Marruecos después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate lo que sería Marruecos. O sea, si siempre ha sido difícil, sí, imagínate lo que sería en ese momento, ¿no? Claro. Y en algún momento un personaje le dice al otro, le dice, la diferencia entre un turista y un viajero es que el turista tiene fecha de regreso y el viajero no. Y eso se me marcó para siempre. Yo no quiero ser turista. Pero sin embargo puedo ayudar a los que sí quieren ser turistas. O sea, los que quieren turistear, pero de otra forma, una forma bonita de conocer otras cosas, ¿no? Claro. Sí, porque no todos tenemos esa oportunidad o tienen esa oportunidad de poder como darse todo el tiempo del mundo. A veces hay agendas más apretadas, compromisos, etcétera. Pero dentro de eso, y creo que también la misión que compartimos ahorita con Sondela y con lo que nos compartes tú, Aldo, es eso, es como poder acercar a las personas a que vivan experiencias diferentes y reales y que los acerquen como a conocerse y expandirse para que su se realidad. descubran, ¿sabes? Para que se descubran, más que descubran la lista. ¿No te ha pasado, por ejemplo, a ti que pasas en Tanzania, por ejemplo, cuando te llevan a uno de los pueblos? O sea, tienes miedo real. O sea, hay ciudades donde dices, ya me perdí, no sé dónde estoy y todo me da miedo. Sí. Aparte siento que Aldo es ese que no compra internet al lugar al que va. Nunca me vas a ver en mi vida con un mapa. Prefiero morirme que pararme en una esquina a ver un mapa. Prefiero perderme 3 días porque estoy ahí para perderme. ¿Nunca les ha pasado de que están en un lugar y dicen, qué miedo siento y encima no sé dónde estoy y no sé cómo regresar? En el momento sientes mucho miedo, pero cuando regresas a tu casa y cuentas la historia, te sientes muy orgulloso de ti mismo, de haber no sido un engreído y un chiflado y que puedes comer en la calle y que no estás todo el tiempo yendo de restaurante caro en restaurante caro. O sea, no viajas para eso. Por lo menos yo no lo hago así. Yo después me siento muy orgulloso. Qué bueno que probé ese plato de mierda que sabía horrorosísimo, pero ya lo hice. Qué bueno que me perdí. Qué bueno que no entendí, qué bueno que descubrí, porque además cuando te pierdes, estar perdido es de las cosas más lindas del mundo. Cuando te pierdes, vas a encontrar cosas que quien sabe dónde está no las va a encontrar. El viaje se vuelve una sorpresa. Sí, cuando a mí me dijeron una frase que es que no estás perdido, estás conociendo. Estás conociendo, qué buena. Me voló la cabeza esa frase que dijiste, cuando te pierdes, encuentras cosas que quien sabe dónde está no las va a encontrar.
Solamente hay Wow. esa forma, ¿no? Es como lo que te está guardando ese destino para ti, para el que se atreve a perderse. Exactamente. El que se atreve a probar otras cosas, ¿no? Sí, y de verdad es un honor poder trabajar contigo y con estos espacios. Es un gusto. Espero que podamos transmitirle a la gente a la que vamos a hospedar nuestra experiencia. Claro. ¿No? Además, por cierto, también hay que decir que está sonando todo como si van a ir a hospedarse en mis estudios y van a la guerra. No es así. O sea, el estudio de París tiene cubiertos de plata y las sábanas son de lino. O sea, la experiencia es muy linda también. Claro. Sí, sea, no, estamos hablando de esta parte de explorar y como aventurera de los viajes, pero regresándonos y aterrizándolos los estudios es dentro de las ciudades y de una forma cómoda y de una forma cuidada y cuidando también nosotros, aportando otro lado de cuidar los detalles logísticos, todo eso para que la intención es que la persona que viaje a tus espacios y a tus estudios se despreocupe para que se pueda dar esa Enfocar libertad déjame, me salgo a la banqueta y disfruto. Les vamos a generar la atmósfera para que puedan descubrir. Imagínense que es como vivir una obra de Aldo Chaparro. Sí, es un poco la idea. Sí. Desde mi humilde, de verdad muy humilde posición, creo que podemos hacer cosas muy lindas y compartir con los demás experiencias únicas, ¿no? Pues mira, tú lo dijiste, el trabajo de un artista es expandir Nuestros límites. nuestros límites y qué mejor que hacerlo en los viajes. Viajando. Expandir la manera en la que creemos que podemos viajar, en la que creemos que podemos conocer un destino. Así es. Salte del mapa. Sí, salte del mapa, prueba otras cosas, estate abierto. Por ejemplo, Hazle caso a tu curiosidad. la gente que dice, también conozco varios, me dicen, ay, es que no quiero viajar porque no hablo el idioma. ¿Cuál es el problema? O sea, sobrevives, ¿no? No quieres saber tú, o sea, porque en las situaciones complejas es donde sale tu verdadero yo, ¿no? Cuando estás en una experiencia que te sirven una lagartija y dices, ¿qué es esto? ¿No? En la manera en la que tú reaccionas a eso, ese es tu yo verdadero. Ese es tu yo auténtico, el que sale enfrente de una situación que no conoces, porque tienes que improvisar. Y para improvisar, tienes que ser creativo. Entonces eso pide de ti cosas muy bonitas siempre, ¿no? Claro. Aldo, ¿cuál sería un destino que le recomiendes a todas las personas que tengan que ir una vez en la vida? Yo soy amante del mundo árabe. Eso siempre ha sido mi talón de Aquiles. Mi casa es un poco un depósito de cosas árabes. El mundo árabe me fascina, desde siempre. Luego los odias también, porque los árabes que son complicadísimos para negociar y para cuando te venden y te abordan y qué sé yo, pero hay una cosa que me fascina. Tánger es de mis ciudades favoritas en el mundo. Yo voy a ir este verano y te voy a pedir tus Por favor. recomendaciones. Sí, es más, no te los voy a pedir para perderme porque hay que... No, pero podemos hacer una excepción porque vos, Aldo, vas a ver que... ¿Dónde perderte? Exacto. Ahora hay un hotel muy lindo que era Yves Saint Laurent y ahora lo han convertido en hotel y es una cosa maravillosa. Por ejemplo, Egipto también. Egipto es fascinante. Yo he estado en... Los mercados me alucinan, los mercados son mis lugares favoritos y de verdad que el mercado del Cairo es absolutamente salvaje y los puestos están ahí desde hace 200 años. Es una cosa fascinante. Ahí me perdí yo un día. La ciudad de los muertos también es una cosa increíble. Nadie te quiere llevar, tienes que dar mordidas para que te lleven adentro y el chofer está aterrorizado. Es una experiencia muy buena. ¿Por qué le dicen la ciudad de los muertos? Porque eso originalmente era un cementerio no recuerdo cuál era la nacionalidad. Y luego los expulsaron, los cementerios se quedaron descuidados y ellos contrataban egipcios para que cuidaran las tumbas. Y poco a poco se quedaron a vivir ahí. Entonces es un cementerio en donde vive la gente. Vive adentro de
de las criptas. Y luego empezaron a construir, pero básicamente es un cementerio. Qué locura, eso está en Egipto, Sí, en el Cairo. en el Cairo. El Cairo es un caos maravilloso, maravilloso. Aldo, te voy a platicar lo que significa sondela. Viene de una palabra en Zulu, que es un idioma que hablan en Sudáfrica, y nada más existe en este idioma esa palabra. Y la palabra de la que viene es Dela, y ellos le llaman Dela al anhelo más profundo del alma del ser humano. Y sondela es cuando tú y ese deseo se juntan. Se juntan. Cuando ¡Qué se hacen uno. belleza! ¡Qué belleza! ¿Cuál ha sido tu momento sondela más remarcable en tu vida? Sí, en un viaje, sin duda, cuando estás solo y eres chiquillo y no tienes dinero y aún así lo estás logrando y descubres que estás haciendo lo que quieres en tu vida a pesar de que te está costando un trabajo gigante. Hay un orgullo, una realización de estoy solo en este mercado, cumpliendo un sueño viejo. Ahí es donde siento que tus sueños y tus aspiraciones y la realidad se juntan y es un momento mágico, ¿no? Sientes una satisfacción, un orgullo de haberlo logrado, ¿no? Ahora es mucho más sencillo que antes moverse, ¿no? Mi hija se separó de su novio y lloraban porque el novio vivía en Canadá y le decía, Linda, estás a $700 de él. O sea, no estás tan lejos. O sea, es muy sencillo, te subes a un avión y vas a verla. No es una separación de muerte. Entonces, las cosas han cambiado y ahora viajar es otra cosa, ¿no? Aldo, me gustaría pedirte un consejo en nombre de los artistas que no se han consolidado, en nombre de las personas que no le han vendido por $200 una pieza a un conocido. Porque escuchas este mundo y se ve tan inalcanzable de galerías y los artistas y se siente como estatus y como élite y de repente tú estás en tu casa con un lápiz y un papel y te sientes tan alejado de eso, ¿no? ¿Qué les puedes compartir tú a ellos desde tu experiencia? Bueno, hay una cosa que es la más complicada y que, aunque parezca una cosa muy natural, la gente no tiene pasión. No tiene pasión porque la sociedad nos enseña a apagar las pasiones para poder convivir entre humanos, ¿no? O sea, la pasión es algo que desestabiliza a la sociedad moderna. Nos quieren calladitos, nos quieren iguales, nos quieren sin opinión. Entonces, hay una cosa innata que es la pasión con la que haces las cosas, ¿no? Cuando no distingues si estás trabajando o estás creando. Entonces, hay maneras de alimentar esa pasión, ¿no? Por ejemplo, una muy importante es saber conocer la vida y el trabajo de otros artistas y ver el trabajo que les costó. Por ejemplo, Carmen Herrera, esta artista cubana que vive en Nueva York. Carmen Herrera empezó a vender a los 80 años. Antes de los 80 años no vendió nada. Su carrera empezó al final de su vida. Y ella vio su carrera ascender hasta el top en los últimos 10 años, de los últimos 6 años, creo. Entonces, yo creo que es también un asunto de terquedad, de necedad. Lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Eso requiere confianza en ti mismo, pero la confianza en ti mismo no viene a través de tus resultados. O sea, tú no confías en ti mismo porque has tenido logros, tú confías en ti mismo porque te valoras y te quieres y sabes que lo que vas a sacar de ti tiene un valor. No dices, yo soy un chingón porque tengo resultados en el mundo. No, eso es algo que tú tienes que sentir de ti mismo, ¿no? Que tienes que generar en ti mismo. Y si tu trabajo es honesto, antes yo juzgaba una obra de arte a través del gusto. Pero el gusto es una cosa tan relativa, ¿no? Pues no dicen que para gusto los colores, o sea, lo que a ti te gusta a mí no me gusta, lo que a mí me gusta a ti no te gusta. Entonces, nosotros juzgamos las cosas impulsivamente a través de nuestro gusto, que es una herramienta de supervivencia. No, eso no me gusta, no lo voy a comer.
Eso sí me gusta, no voy a entrar ahí, voy a entrar ahí. Es una reacción básica, primitiva, el gusto. Y entonces yo me he dado cuenta que ya no juzgo una obra de arte por si me gusta o no. Puede ser que no me guste, pero si yo veo que la obra representa a la persona que está atrás, que el artista es honesto con su obra, entonces yo ya lo único que veo es esa honestidad. Y sé percibir muy claramente cuando alguien es un fantoche y está impostando algo, ¿no? Cuando no es que estás hablando desde adentro de ti mismo, ¿no? Entonces, una buena obra para mí puede no gustarme, pero sin embargo puedo entender que el que lo está haciendo con toda el alma, que se está entregando a eso y está siendo honesto. Entonces, regresando al punto, si tú haces tu obra con honestidad y estás siendo verdadero contigo mismo, que tú veas la obra y digas, ese soy yo. O sea, digan lo que digan, ¿no? ¿Les va a gustar? No les va a gustar, pero eso soy yo. Eso te da impulso para seguir haciéndolo. Ser honesto, conocer la obra y la vida de otros artistas, para que sepas que tu caso no es el único, que Carmen Herrera vendió hasta el final de su vida. Entonces, eso te ubica y te permite, si eres honesto con tu trabajo, hacer obra que tú no sabes a dónde va a pegar, no tienes ni idea, pero tienes que aprender también a vivir esa incertidumbre. Los seres humanos queremos que nos den todo con certeza, pero ¿qué certezas podemos tener? Tienes que aprender a vivir sabiendo que no sabes nada, que lo que te funcionó a ti no me va a funcionar a mí. Entonces, eso te da un fondo que creo que es el que más le puede servir a un artista joven o a alguien que quiere expresarse, simplemente. Qué poderoso mensaje, gracias, Aldo. Si pudieras dejar, Aldo, para terminar, si hoy fuera el último día que tuvieras en la tierra y pudieras dejar un mensaje para que recuerden a Aldo Chaparro, ¿cuál sería? Lo tengo pegado en mi computadora y dice: Fortune favors the brave. Fortis fortuna adiuvat. Eso. En latín, pero... La fortuna premia al valiente. Sí. O bueno, otra cosa que me gustaría que diga en mi lápida, que lo vi el otro día, decía: qué raro fue todo. Me encanta. Qué raro fue todo. Qué fregón. Aldo, un honor esta plática, de gracias, verdad. Gracias en persona, a usted. poder trabajar contigo, conocerte más, en todo nos encantó esta experiencia. Muchas gracias. Gracias. Esperemos que podamos compartir mucho de aquí en adelante. Seguro que sí. Muchas gracias por el espacio, Aldo. Gracias, amigo. Increíble. Gracias a todos también por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Mundos.